presenta wowmx.tv. Contrapunto TV, comenzamos. Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí como todos los miércoles en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por wowmx.tv. Como se anunció con anticipación, pues hoy tenemos un tema pues, verdaderamente interesante y profundo. Realmente, pues yo quedé impactado por la enseñanza que, pues es una mujer realmente extraordinaria que hoy nos acompaña, Berta Bazán, y que pues nos va a hablar de algo que pues realmente, además de interesante y profundo, es de valientes, porque no cualquiera va a querer penetrar en la lectura de su alma, que no cualquiera lo puede hacer y sobre todo se necesita valor para enfrentar algunas verdades que este procedimiento nos permite acceder. Y bueno, pues Berta, qué gusto que estés con nosotros. Han de saber que Berta es lectora de registros akáshicos. Qué gusto que estés con nosotros. Gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros, no solamente para mí, sino para todo el Centro Holístico de Sanación, Satchit Ananda, que es el centro holístico con el que colaboro, donde su director, Eric Cervantes, da las gracias a esta maravillosa oportunidad de poder conectar y dar a conocer este conocimiento maravilloso para toda tu audiencia. No, pues gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de compartir su conocimiento, que realmente es todo un privilegio y esperemos que pues, nuestra audiencia quede muy satisfecha y de tratar este tipo de temas y ojalá haya otros que podamos seguir analizando. Y bueno, pues vamos a iniciar y conforme avanzamos aquí, Berta nos va a empezar a platicar quién es ella y cómo es que se ha dedicado a estos temas. Sí se estación, Berta. Ok, te platico un poquito de cómo fue que inició este tema. Básicamente, hace muchos años, en el año 2011, yo tuve un primer acercamiento con todo lo que fue el tema de espiritualidad. En aquella época yo tenía ciertas creencias muy básicas y tuve un confrontamiento. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hay algo donde nos preguntamos quiénes somos, a dónde vamos, que realmente soy Berta, porque a lo mejor al decir no, Berta González Bazán, estoy hablando de una identificación más de la mente, más de identidad propia aquí en el planeta. Sin embargo, ¿realmente soy eso? Desde que nací me pusieron un nombre con unos apellidos de mis padres. Entonces yo andaba buscando en esa época esas respuestas que nadie podía dar. Empiezo inicialmente con lo que es el tema metafísico, que empecé con Connie Méndez como que conocer un poquito de estos temas. La vida me lleva poco a poco, mientras estaba en lo que es la parte metafísica, logro ingresar allá hace como cerca de 10 años en lo que es la corriente del budismo tibetano. En este caso estuve durante un año como alumna y luego de forma, digamos, no tan constante, pero sí trataba de ir a seguir parte de enseñanzas, en este caso en Casa Tíbet, en Querétaro, que fue donde tuve como mi primer acercamiento a todos estos temas. Y fue muy maravilloso porque durante la estancia que estuve como alumna aprendí muchas cosas que me ayudaron. Yo creo que lo más importante de esa época fue que logré aprender a meditar, que era algo que calmaba mi mente con todo este montón de preocupación de saber quién era, que yo entendía que no era nada más una persona que tenía que ir a trabajar, que tenía que comer o que tenía que esforzarse cada día por lograr sus objetivos. Sentía que había más. Entonces, con el budismo tibetano yo alcancé a conocer muchísimo de mí. Sin embargo, llega un momento donde tuve un momento de quiebre, a pesar de que estaba siendo alumna. Recuerdo que yo decía que no lograba concentrarme y pasó. Tuve una pérdida en esa época mientras estaba como alumna de un ser muy querido para mí. Yo pensé que estaba completamente fuerte, yo sorpresa no, fue algo que me derrumbó, que me marcó por mucho tiempo. Entonces, en esa época estaba un lama de la escuela a donde acudía
Y me acuerdo que llegué con el dolor en la mano, traía inclusive las cenizas de esta persona, de este ser tan amado para mí. Y me dice, si tienes que tomarte un tiempo, alejarte de todo, hazlo. Entonces tomé su palabra y sobre todo me daba como que esa parte de tómate ese tiempo, libérate de todo, no te preocupes. Y ahí empieza un camino fuertísimo donde empiezo a caminar a conocer infinidad de temas holísticos, desde Reiki, telepatía con animales, toda la parte de Ho'oponopono, biodescodificación, pero la más especial de todas, que es la que nos reúne el día de hoy, es el tema de registro akáshico. Siempre he comentado, y creo que en su momento tú tuviste oportunidad de verlo en nuestra clase de demostración que hacemos a los alumnos. El registro akáshico técnicamente para mí llegó como una elección propia en cuanto a que yo buscaba en esa época formarme con alguien. El tema de registro en México hace como cerca de 10 años era muy poco conocido. Técnicamente nadie sabía de este tema. Y había una persona en México y yo quería formarme en aquella época. Sin embargo, por X o Y no se dio con esa persona. El universo me mandó al maestro con quien me debía formar. Empecé a formarme en ese tema y a partir de ahí empecé a tener una atención maravillosa con la técnica propiamente, pero sobre todo conmigo misma. Todas esas preguntas, respuestas que yo buscaba afuera, que yo andaba buscando en otro tipo de terapias, todo, absolutamente todo lo encontré en registro akáshico. Pasa un periodo de tiempo, empiezo ya a trabajar desde registros akáshicos para personas propias, mascotas, lugares. Vaya, el registro akáshico es muy amplio que tú lo puedes aplicar en todo y llega un momento de quiebre, porque la vida siempre es así, completamente cambiante. Hay una parte donde a raíz de todos esos eventos pandémicos que hemos vivido, hubo un momento en que casi pierdo a toda mi familia, pierdo a mis padres, a mis hermanos, porque todos se enfermaron simultáneamente. La única en esa ocasión que estuvo libre, digamos, de este problema cuando fue la primera ola del tema del pandémico, fui yo junto con un hermano mío y mi padre, pero todos estaban enfermos, cuñados, cuñadas, sobrinos. Entonces, ahí fue donde dejé todo, inclusive dejé registro akáshico, todo lo que he aprendido también. La vida me vuelve a invitar nuevamente a esta parte y creo que fue la prueba más fuerte que he tenido en la vida porque me cimbró al extremo de mantenerme concentrada única y exclusivamente en ver cómo podía ayudar ante esta situación tan caótica. Y pasa el tiempo, después mi familia afortunadamente salió adelante de todo esto, en particular mi hermana, que fue la que estuvo más grave, y pasó, sin embargo esa parte a mí me afectó mucho, que logro irme a un retiro de budismo zen, y durante todo este periodo de retiro que tuve por primera vez un momento que yo no sabía qué significaba, que fue mucho entrenamiento mental y fue trabajar muchas cosas, renunciar a muchas cosas, desapegarme completamente de negocios, de creencias, amistades, etcétera. Y alcancé por primera vez algo que le llaman Satori. Yo no sabía, eso me lo compartió mi maestro. Y a partir de ahí la vida cambió completamente para Cuando hablas bien. de tu maestro es de Eric Cervantes. Sí, así es. Sí, él Aquí fue mi pusimos una maestro. frase de él, por cierto. Así es. De hecho, él fue quien me ayudó en todo este proceso. Fue muy fuerte para mí. Yo desconocía muchísimo de muchos aspectos de la mente, de la parte consciente. Sí conocía por el tema de budismo, sin embargo, profundicé. Para los que no conozcan mucho cómo es el tema del budismo zen, el budismo zen es una corriente del budismo propiamente, que el término correcto es Buda Dharma, nada más que se ha popularizado en Occidente como budismo. Sin embargo, el término correcto es Buda Dharma, porque no es una religión, el budismo es una forma de vida. Entonces, fue ahí donde por primera vez tomé como que rienda de toda esta parte, ya no mental, sino más consciente, y tuve estos momentos que te comentaba del Satori, donde hay una plena conciencia de lo que somos como seres. Entonces, ya no te preocupas por nada, solamente te preocupas por fluir,
y listo, no hay ningún tipo de obstáculo, evitas que tus pensamientos lleguen a generarte ciertos problemas que son más que nada de la mente, no son de una mente, de un ser consciente. Y bueno, pasa este proceso, yo retomo todo el tema de registro akáshico. Este año, en el mes de junio, fue que lo retomo con mi primer grupo en este tema de registro. Y fue muy bonito porque en alguna de las lecturas que yo tomé de registro, ellos me decían que había sido un proceso importante y que tenía que haber una renuncia completa al todo. Entonces, los registros para mí siempre fueron como que una parte fundamental para conocerme, porque generé no dependencia ya con nada ni con nadie, sino estar siempre en conexión conmigo y tener la confianza suficiente para saber que las decisiones que tome siempre van a estar basadas en lo que debe de ser o lo que se debe de atender de acuerdo al ser. Parece ¿Sí? que empecemos a hablar de qué son los registros akáshicos. Claro que sí, te comparto. Bueno, los registros akáshicos dirán, bueno, ¿qué es eso? Pues son extraño. Los registros akáshicos, a mí siempre me gusta ponerles el ejemplo de registro akáshico. Ustedes imaginen que tienen su computadora, entonces la computadora, cada cosa que ustedes hacen cuando entran, por ejemplo, a Facebook o se ponen a usar procesadores de textos o algún otro programa, todo, absolutamente todo lo que ustedes hacen queda guardado. Tanto así que si ustedes navegaran, por ejemplo, en Google, las páginas que ustedes visitan quedan registradas. Entonces, a mí siempre me gusta compartir este sinónimo. El registro akáshico es la memoria del alma de todo lo que tú como ser, por ejemplo, haces. Por ejemplo, Berta, aquí en Planeta Tierra, Berta González Bazán. Sin embargo, Berta tiene una historia álmica. Pudo haber estado en muchas otras vidas, tanto presentes, pasadas y futuras o paralelas. Entonces, toda esa historia, esa biblioteca del alma, en este caso de Berta, que tiene una exclusividad, que tiene una unicidad, está guardada ahí. Y en esta vida le tocó ser Berta y a lo mejor en otra le toca ser hombre y así sucesivamente. Entonces es la biblioteca de todas las almas, de todos los seres sintientes del planeta. Y básicamente, así como en la computadora, todo lo que ustedes hacen queda guardado ahí. Podríamos decir que el disco duro o lo que guarda o la memoria de la computadora es algo similar, por ejemplo, a lo que sería el registro akáshico. Y como aquí también ya siendo como que más precisa la información del registro, es una dimensión de la conciencia que contiene el registro vibratorio de cada alma a lo largo de todo su viaje, desde la primer chispa del alma hasta la vida actual que tenga en este momento. Entonces, se puede acceder, es un estado, un cuerpo vibratorio de conciencia que se halla integralmente en todas partes y todo queda guardado, absolutamente todo. Hay un autor, a mí me gusta mucho recomendarlo, es Irving Laszlo. Él es maravilloso porque es uno de las voces científicas que ha hablado del tema del registro akáshico desde este contexto. Entonces, se lo sugiero mucho para quienes quieran continuar o saber un poquito más sobre el tema. Y bueno, ¿qué es el Akasha? Como les decía, todo absolutamente lo que haces en una compu queda registrado. Entonces, todo lo que nosotros en esta vida hacemos, lo que decimos, lo que no hacemos o lo que omitimos, queda registrado. Entonces, Akasha dirán, bueno, ¿qué es eso? Es una sustancia primaria de la cual todas las cosas han sido formadas. Es el primer estado de cristalización del espíritu. Entonces, aquí básicamente todo, absolutamente todo lo que sucede en el universo queda registrado con una impresión indeleble sobre ella. No hay nada que escape. ¿Okay? ¿Y hasta dónde habría que remontarse en esta lectura del alma? ¿Cuál sería, digamos, el origen último de cada persona? Me imagino que es Depende. variable, ¿no? Sí, o sea, todas las personas en particular tienen la capacidad de poder acceder. Y depende de la situación que vive una persona. Por ejemplo, hay personas que buscan razón o no hay nadie que les conteste por qué están viviendo, por qué les han pasado ciertas cosas en la vida. Entonces, al momento de que una persona, en este caso un lector, hace una lectura a la persona, que básicamente aquí quiero puntualizar que una lectura de registro es algo fuerte, es un honor tremendo para un lector acceder al registro de alguien más. Entonces, la persona, si trae un problema o algo, el lector tiene la capacidad de poder identificar de dónde viene este problema.
¿Para qué? Para que una vez a la par que se recibe esa información, también se da un proceso de sanación, que eso es algo que muchos consideran o al menos no conocen, que cuando tú logras tener una lectura de registro como paciente, no solamente recibes información de esa angustia, sino que a la par recibes sanación simultáneamente. Pero a ver, aclárame una cosa. Sí. Considerando que el alma puede ser algo que viene de muchas épocas previas, Uh-huh. esta lectura akáshica, ¿hasta qué etapa se profundiza, diremos? Ah, ok. Considerando que nuestra persona es solamente un momento en este transitar de nuestra alma, digamos, ¿no? Uh-huh. La conciencia, en este caso, el registro akáshico es estar en casa, es estar en la fuente de todo. Entonces, lo que se revela a una persona, por ejemplo, va a ser de acuerdo a lo que su alma necesita en ese momento. Tal vez no salgan todas las 500 millones de vidas que pudo haber tenido, salvo aquellas que estén impactando profundamente su vida actual. Por ejemplo, imagina que tienes a alguien con una enfermedad en esta vida y al momento de abrir su registro, esta persona se da a conocer, o la información que recibe el lector es que esta persona tuvo un problema fuerte en esa vida, que pudo haber sido alguna enfermedad o a lo mejor una muerte muy fuerte, rara, y eso hace una manifestación en su cuerpo físico de esta vida. Entonces el hecho de asimilarla, de platicarla, que ella comparta, en automático se da este proceso de sanación. Entonces ya logra disminuir este tipo de manifestaciones físicas, pero siempre va a depender de lo que el alma requiera en el aquí y en el ahora. Ah, perfecto, eso es muy importante, ese concepto. Ok, te comparto aquí, hay mucho, por ejemplo, de registros akáshicos. Ahorita tal vez es un tema que ha estado como muy de moda para muchos. Sin embargo, el registro akáshico es muy antiguo. Las culturas antiguas en particular lo nombraban de muchas formas, como el árbol de la vida, el libro de los cielos, y tenían o usaban los términos que en esa época eran los más adecuados para describir. De hecho, te muestro aquí, hay algunos pasajes, por ejemplo, de Apocalipsis. Por ejemplo, ahí pongo la cita donde te menciona: jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y así hay muchas citas en libros. Por ejemplo, en este caso los ejemplos que te traigo son de la Biblia, y hay varios, por ejemplo, este de Lucas: sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los libros de los cielos. Entonces ya los antiguos, desde culturas antiquísimas, ellos ya sabían de esto. Sin embargo, era una información que solamente gentes que estaban metidos en el tema del sacerdocio o en temas espirituales conocían. ¿Sí? Pero esto es tan antiguo como se lo puedan imaginar. ¿Ok? Bueno, aquí vienen más textos, por ejemplo, en la parte de la Biblia ampliada en Hebreos: he aquí que vengo a hacer tu voluntad, oh Dios, lo que está escrito en mí, en el rollo del libro. Ahí también hace una referencia a lo que es el registro akáshico. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos otro. Por ejemplo, de la Nueva Biblia de Jerusalén, en Apocalipsis: y Jesús abrió a los discípulos el significado del camino oculto y del santo aliento y de la luz que no puede apagarse. Le habló a todo lo referente al libro de la vida, a los pergaminos de Rafael, al libro del recuerdo de Dios, donde todos los pensamientos y las palabras de los hombres están escritos. Si observas en esta descripción, hace alusión nuevamente a la descripción que platicábamos previamente de qué es registro akáshico y qué es propiamente el akasha. Entonces, está más que claro, es una información que ha estado por muchas épocas y que muchos de los sabios antiguos, tanto gentes despiertas como grandes científicos, conocían de este tema. Fíjate, pareciera que todo lo que ya pasó se perdió, no hay esa idea de lo pasado, pasado, ¿no? Y en Y no, cambio, al contrario.
Del contrario, lo que tú nos estás señalando es que todo lo que ha vivido el alma ha ido registrándose justamente en lo que aquí, bueno, aquí dice la Biblia, el libro de la vida, ¿no? Ujú. Pero bueno, sería el registro akáshico el concepto, ¿no? Que actualmente se está manejando, ¿no? Sí, igual invito a tu audiencia, quienes tengan oportunidad de revisar algunos de estos fragmentos de este libro, adelante pueden hacerlo. Esto fue, por ejemplo, mucha investigación que también hemos hecho con respecto a conocer mucho sobre los antiguos, cómo conocían este tema. Pues sí, eso realmente yo te podría decir que es revolucionario en cuanto a que pensamos de que pues ya lo que se vivió, pues ya se perdió y no te imaginas que pueda haber una manera de acceder a estos registros. Y Antes vamos a de, platicar. antes de pasar a esa manera de acceder, tú nos vas a hablar de cuáles son los beneficios de los registros akáshicos. Ok, sí, mira, te comparto. Básicamente, al tener o trabajar, ya sea tú que vayas como lector o vayas como paciente a una lectura de registro akáshico, de entrada logras recibir conocimiento de ti mismo, sobre todas aquellas cosas que te preocupan. Ya cuando nadie te puede resolver nada, puedes trabajar la parte de preguntar y se te dará respuesta de acuerdo a lo que requieras saber en el aquí y en el ahora. Otro beneficio maravilloso del registro akáshico es recibir información de otros seres, por ejemplo. Puede ser que a lo mejor tengas una mascotita y ya lo llevas con miles de médicos y nadie le resuelve el problema y tal vez viene de alguna situación vibratoria de almas o del alma de esta mascotita o de una situación actual que esté manifestando. Entonces puedes acceder a información de tu mascota o de mascotitas, de lugares que sean públicos, situaciones, por ejemplo, guerras, situaciones que sean también de índole público. Puedes acceder a la información o el registro akáshico de una ciudad, de una zona arqueológica, de algún objeto. A lo mejor en la vida te encontraste un cuarzo y quisieras saber qué relación tienes con el cuarzo. También puedes obtener información de negocios. Por ejemplo, te comparto porque tenemos casos de empresas que nos han llegado a contratar para encontrar el registro akáshico, descubrir qué está pasando en su negocio ya a nivel álmico. Entonces, todo esto se da. Entonces, pueden recibir esa información. A ver, por ejemplo, ese de los negocios, por ejemplo, ya ves que luego hay lugares que dicen que, diremos así, muy popularmente están salados, ¿no? Digamos, ¿no? Ah, ok. Que por alguna razón hay una mala vibra ahí y entonces a través de la lectura del registro akáshico de ese lugar nos podrían decir qué está pasando ahí. Así es. De hecho, sí se hace. Nosotros lo hemos hecho con infinidad de clientes, emprendedores que tienen sus negocios. Te comparto, hicimos en alguna ocasión el de una empresa que estaba teniendo muchos problemas, no a nivel operativo, sino a nivel directivos. Uno de los accionistas era una persona muy espiritual, él creía en todo ese tipo de cosas, nos contactó y nos comentó la situación. Dice, es que ya no sé cómo resolverlo, o sea, estoy rebasado, no sé qué hacer. Y se descubrieron ciertos aspectos que estaban como que mal, porque si bien es cierto que una persona, por ejemplo, como nosotros, como personas, podríamos decir físicas, tenemos un akáshico, pero también una entidad, en ese caso una empresa que tiene una razón social, también tiene una personalidad y una espiritualidad, cosa que muchas veces las empresas se olvidan y se olvidan de ese colectivo espiritual que tiene un negocio. Entonces, salen muchas cosas. En este caso, tuvimos una respuesta muy favorable por parte del registro akáshico de esta empresa. Ojo, hay lineamientos para abrir el registro akáshico de una empresa. Solo si tú eres el dueño de una empresa, puedes abrir el registro akáshico de tu empresa como tal, pero si tú no eres el dueño, no podrías abrir el registro akáshico de esa empresa. Eso es como parte del lineamiento. Y claro, esa información les ayuda. No solamente logran encontrar esas respuestas que nadie les da, que ya nadie puede atenderles, sino que también se da un proceso de salud organizacional. Y esa es la maravilla de esta herramienta. Pues sí, es fantástico, ¿no? Porque no, o sea, uno siempre está pensando en términos individuales y está Así es. pensando en términos del alma, ¿no? Como una energía, ¿no? Que está presente, pero no te imaginas que un negocio, una entidad, una institución pueda también tener ese tipo
memoria, digamos. Si sí lo tienen, te puedo compartir que también en procesos de reclutamiento a mí me llegaron a contratar para la parte propia de identificar a personas, no solamente ya con el tema de psicológico, sino que dijeron, ya queremos algo más porque la psicología no nos está funcionando, y ahí es donde entré en acción al momento de que estaban haciendo las entrevistas a las personas. Yo estaba presente y seleccionamos en aquella época personas que fueran bastante buenas y positivas para el negocio y que estuvieran, digamos, en la armonía de lo que era la cultura organizacional y la cultura espiritual que también tenía este negocio, porque obviamente uno de sus directores, dueño de negocio, él tenía toda esta creencia de que si se trabaja el espíritu en su negocio con las personas, la parte espiritual, el negocio iba a rendir muchísimo más. Y te puedo decir que hoy por hoy son una de las empresas que están teniendo más éxito, y sobre todo que están teniendo a personas, y son personas que tienen una gran responsabilidad con el negocio, pero que también son personas felices, plenas. Y en consecuencia el negocio es un negocio pleno. Muy bien, a ver, ¿Okay? sigamos. Ok, te voy a compartir aquí. Por ejemplo, recibir sanación a todo nivel. Eso es algo que muchas veces la gente cuando va por primera vez a una lectura no sabe, que el hecho de ir a una lectura no solamente es para preguntar y que te den información, simultáneamente se da un proceso de sanación. Es muy sutil. De hecho, en nuestros cursos ahí manejamos y les explicamos, en ese caso a nuestros alumnos que se forman, cómo es este mecanismo. Lo que te puedo decir es que el mecanismo es tan sutil que tú, mientras estás en la lectura, con un paciente se da ese proceso, ese intercambio. Entonces muchas veces ya termina la sesión y la persona se siente muy bien, se siente con mucha paz, a lo mejor si trae algún problema de salud, desaparece. Y es maravilloso verlo. Yo te puedo compartir que he tenido casos de pacientes que entraban o estaban muy mal y, oh sorpresa, pasan, trabajan, van a su lectura y se sienten muy bien. O sea, esa parte desapareció. Yo te puedo decir a título personal, que es algo que compartía con mis alumnos el día de ayer, precisamente que cerramos el curso de registro. Hablábamos sobre la sanación con registro akáshico. Yo tuve una especie de tumor, y ese tumor, cuando me dieron la noticia, pues sí me impacté. Sin embargo, confié, abrí mis registros propios para preguntar por qué razón se estaba manifestando esto. Los registros me dieron la respuesta, me dieron ciertas pautas de cosas que tenía que hacer, las realicé, pasó el tiempo, voy a hacerme nuevamente estudios de seguimiento para ver qué había pasado con esto, y desapareció. Los médicos no daban crédito a esa situación. Ojo, cuando alguien se va a abrir su propio registro, o bien tú eres el lector y quieres ver qué pudiera estar pasando contigo, hay algo que es fundamental: no tener miedo y tener la valentía de abrazar esa situación y seguir adelante. Entonces, considero que ese fue un factor muy importante para mi sanidad en esa época, claro, de la ayuda o del apoyo con el registro akáshico. Entonces, por ejemplo, uno mismo puede leer sus registros. Así es. En esa autolectura no interfiere justamente prejuicios, temores o subjetividades, digamos, porque pues siempre da mieditos como saber que puede haber alguna enfermedad grave, ¿no? O sea, Ok. es inevitable, ¿no? Y sobre todo por el sufrimiento, ¿no? Que pudiera acaecer, ¿no? Sí, bueno, básicamente aquí nosotros trabajamos mucho la parte del apagar o disminuir los pensamientos a través de la meditación, a través de muchas técnicas meditativas que son fundamentales. Un buen lector de registro va a ser bueno cuando logra tener una presencia en el aquí y en el ahora. Eso significa que no va a inmiscuir el ego o la mente. De hecho, nosotros hacemos un ejercicio maravilloso en el curso con nuestros alumnos, donde ellos logran diferenciar cuál es una respuesta de la intuición y cuál es una respuesta de registro akáshico. Y hay una gran diferencia, porque el registro akáshico nace de la conciencia. Y cuando hablamos que nace de la conciencia, hablamos de un estado elevado del ser donde no hay mente, donde no hay prejuicios, donde no hay ego. Y obviamente dentro del proceso que se dio, por ejemplo, para poder abrir registros, hay muchas herramientas meditativas que te permiten anclarte a la luz para acceder a esta información. Y como te comentaba, Akasha es estar en casa, es estar en la fuente del todo. Entonces, es como cuando entras a una habitación oscura, enciendes la luz y ya desaparece. Entonces,
es muy seguro, es una técnica muy segura, muy noble, porque trabajas desde la fuente. Entonces también te exige una responsabilidad en cuanto a no usar tu mente, no usar el ego, no permitir que el egocentrismo entre a afectar algo que es tan sagrado y tan conectivo como es la conciencia. Exacto. Oye, pues qué maravilloso eso que platicaste sobre el tumor que tuviste y que a través de estos registros pudiste superarlo, ¿no? O sea, creo que eso pues es impresionante, ¿no? Y nos motiva justamente a, a- a estudiar estos registros y a ir profundizando en ello, ¿no? Y qué bueno Así que exista gente como tú que nos pueda ayudar en eso. así es, Enrique, es maravilloso. Créeme que he tenido tantos pacientes, tanto alumnos como pacientes, que me comparten luego historias impresionantes sobre el proceso de sanidad que viven. Y aquí quiero hacer como que puntualizar ese tema de sanación. A veces pensamos sanación a nivel físico, pero con el registro akáshico no solamente, dependiendo de cuál sea tu situación como alma, la fuente no la podemos engañar. La fuente, la luz de donde viene el todo, sabe exactamente lo que necesitamos. Puede ser que estés pasando un problema de salud mental, un problema emocional, espiritual, entonces todo eso se sana. Y es algo maravilloso porque se da simultáneamente en la lectura. Y justamente esta situación de pandemia, pues dentro de lo positivo que se puede encontrar es que tú has señalado, ¿no? Que el estar en casa, pues es fundamental, no estar en la privacidad, en la intimidad. Y es lo que millones de personas en México y en el mundo hemos tenido que hacer, ¿no? Ese Así es. confinamiento. Y para que ese confinamiento no se vuelva algo traumático, patológico, pues qué bueno que haya este tipo de alternativas y que nos permitan pues ver el lado positivo del confinamiento, ¿no? Y que le podemos sacar provecho y poder superar el tipo de patologías que se están dando a raíz del confinamiento, Berta. Así es, Enrique. De hecho, es una gran invitación. El registro akáshico es muy noble, te ayuda a conocerte más. No hay necesidad de que estés como con el conflicto, te da mucha paz, es lo que te puedo compartir. Aunado que un beneficio maravilloso de la herramienta como tal, en este caso el registro akáshico, es que logras tener una autocomprensión, una autoconfianza, seguridad en el camino de la vida, que pase lo que pase, sea la mente le va a poner una etiqueta, bueno, malo, feo, bueno, horroroso, bonito. La mente siempre va a mandarnos la parte dual. Sin embargo, con registro akáshico logras fluir con lo que la vida te esté presentando y no tener miedo. Entonces, ese es un beneficio maravilloso que tienen los registros akáshicos en este acompañamiento. Y También hay justamente algo. acompañamiento. Sí, te voy a compartir. Esto es algo que muy pocos saben de registro akáshico y a mí me encanta porque es algo que no solamente sirve, ya vimos, para conocimiento, para sanación. El registro akáshico es una herramienta maravillosa para aquellas personas que requieren acompañamiento en procesos creativos y de aprendizaje. Por ejemplo, en creatividad, tuve el caso de un muchacho que es músico, compositor, y él me decía que a través de sueños él recibía mucha información de música que no existe. Entonces, quería como que aterrizar esa información, trabajamos con el tema de su registro akáshico, y luego él se formó como lector y él se ponía durante el tiempo que dedicaba a componer canciones, digamos, a trabajar con sus instrumentos musicales. Él abría sus registros, como intención declaraba que quería que le apoyaran en ese proceso creativo de que estaba generando una nueva canción y listo, fluía. Entonces todos podemos pedir el apoyo, en este caso, de trabajar con el registro para un proceso creativo, sea escribir un libro, sea alguna cuestión de pintura, algo en lo que tú requieras ese soporte. Y también es maravilloso porque lo podemos aplicar en un aprendizaje. Si estás a lo mejor aprendiendo guitarra o estás aprendiendo a lo mejor una técnica holística o algún idioma, pues, o algún tema, por ejemplo, de holístico, por ejemplo, estás estudiando sobre la Atlántida y quisieras conocer un poquito más,
o leyendo un libro, viendo una película, pero quieres profundizar, puedes pedir en ese tiempo que tú dedicas a tu trabajo de aprendizaje, que los registros te acompañen en ese periodo de tiempo para que puedas tener un mejor aprendizaje. Y esto es maravilloso, es algo que casi nadie utiliza y es muy bondadosa en este caso la herramienta del registro akáshico para esta práctica. Oye, ¿y han tenido alguna experiencia, por ejemplo, para personas que, a lo mejor como yo, ¿no? Que somos medio de lento aprendizaje para idiomas, para matemáticas, ¿no? Ya ves que siempre hay cuellos de botella en ciertas áreas del conocimiento, ¿no? No sé si han tenido alguna experiencia para, a través de estos registros, poder desatorar esos cuellos de botella que pues muchas veces es por nuestra conciencia que nosotros mismos nos bloqueamos, ¿no? Para el aprendizaje de ciertas áreas de conocimiento. No sé si ya han tenido alguna experiencia al respecto. Sí, de hecho tuvimos la experiencia que te comentaba del músico, esa es una, y la otra es una experiencia personal. Yo en su momento, independientemente del tema ahorita que nos atañe en esta plática, en un trabajo que tuve, trabajo así como cualquiera de ustedes, en mi trabajo normal, tuve la oportunidad de crear un curso y ahí pedí ayuda de mis registros porque yo tenía un bloqueo creativo brutal, o sea, no sabía cómo hacerlo. Y ese fue un curso que diseñé y me ayudó muchísimo porque la gente, cuando yo di el curso, propiamente fue un éxito. Hubo mucha conexión con esa información y sobre todo fue muy bonito porque fue algo que no lo hice directamente yo, lo hice en conjunto con ellos y salió un resultado maravilloso. También te puedo compartir que tuve la experiencia de tomar un curso, era un curso holístico, y yo sí pedí que durante el tiempo que yo tomara el curso, porque se me hacía muy difícil, o sea, ya era un curso que yo tenía muchos años que quería tomar, pero por la dificultad de que no le lograba entender, pues no lo tomaba o luego lo postergaba. Entonces, yo sí pedí en ese momento el apoyo de mis registros para poder aprender y empieza a fluir. Hace cuenta cuando tú logras trabajar con el registro en algún proceso de aprendizaje o en algún proceso creativo, fluyes. ¿Por qué? Porque estás conectado en el aquí y en el ahora y empiezas a generar un mejor aprendizaje o empiezan a llegar ideas muchísimo más exquisitas a las que normalmente si no tuvieras el registro, pues a lo mejor no llegarían, ¿no? Estarías con ese bloqueo creativo. Ah, muy bien. A ver, platícanos ahora este punto. Este es otro beneficio maravilloso y es un tema que puede causar un poco de polémica, pero sí es importante que lo comparta. Te elimina, cuando tú conoces el tema de registro, te elimina todo tipo de codependencia espiritual. ¿A qué me refiero con la codependencia espiritual? Hay muchas herramientas, muchas técnicas, y hay personas que siguen por años con una sola cosa, o con un solo terapeuta toda la vida, ¿no? Y conozco porque tengo casos cerca de pacientes, no, es que toda la vida tengo que ir con mi maestro en esto. Entonces, lo normal o lo más sano cuando estás en un camino espiritual es aprendes, tu maestro tiene que ver que tú ya lograste despegar y que tú puedes solo, porque no puedes tener una codependencia, si no, no es un buen maestro para ti. Entonces, cuando tú logras conectar con el registro akáshico, ya no vas a andar buscando al terapeuta o vas a andar yendo por aquí a consultar con fulanito, con sutanito, no. Tomas la rienda de tu vida, de tu control como ser, y la mejor respuesta va a ser la que está en tu corazón, que cuando hablo de corazón me refiero a la fuente del todo. Cuando tú logras tener esa introspección y empiezas a trabajar con tu registro akáshico, ya nadie te puede dar respuestas. Vas a ser tú quien las va a encontrar y tomas una seguridad tremenda, porque ya no hay de que es que te hicieron brujería, es que no sé qué, no. Todo tiene una razón y tú logras ser tu propio maestro. Entonces, cuando te conviertes en tu propio maestro, ya no necesitas de nada ni de nadie. Lo logras hacer y puede llegar a haber un momento en que tampoco ya requieras el registro akáshico. Esto sí sucede, sobre todo en personas que ya tienen o logran tener una elevada conciencia, ya ellos fluyen en el aquí y en el ahora. Ellos ya no están pensando en el pasado o en el futuro, simple y sencillamente se dedican a vivir. Entonces, eso es maravilloso porque
Lastimosamente, me ha tocado, y lo digo con el corazón en la mano, que llegan conmigo pacientes que han pasado por infinidad de terapias. Hay unas que los han vuelto todavía hasta más vulnerables. Algunos han llegado hasta intentar suicidar por malas prácticas en el tema espiritual. Entonces, registro akáshico te ayuda a cortar completamente esa codependencia espiritual. Entonces, se podría decir que es una liberación espiritual. Sí, y te lleva al siguiente nivel. O sea, yo como lo compartía en la clase donde tuviste oportunidad de verlo, para mí registro akáshico fue un antes y un después. Me ayudó a llegar a esa parte cuando te compartí del budismo zen, y a partir de ahí, pero fue un facilitador para ese despertar. No, eso también es maravilloso porque ahorita que tocaste el tema del suicidio, supe de personas que incluso, bueno, pues iban con psicólogos, terapeutas y demás, y, y no sirvió, o sea, se suicidaron. O sea, a mí me impactó mucho porque pues yo sabía que se estaban atendiendo, ¿no? Entonces, pues eso pues, daba cierta confianza a sus seres queridos en cuanto a que dices, bueno, pues ya está agarrando el toro por los cuernos, ¿no? Y le va a ayudar para superarlo, pero no, no les ayudó, ¿Sabes por se qué no suicidaron, funciona? ¿Sabes por qué no funciona, Enrique? no. Esto es un tema que es muy nuevo, es lo que te puedo compartir. Es un tema muy nuevo. Normalmente en la parte psicológica va mucho hacia el pasado, remueven cosas del pasado. Entonces luego no se revuelven bien, ¿sí? O no se remueven bien. Entonces, para poder salir de una situación traumática, la única clave, al menos en mi experiencia y lo que he visto, por ejemplo, con algunos pacientes en el centro holístico, es el aquí y el ahora. Y muy difícilmente quien está anclado en el pasado puede superarlo. Entonces, es llevar como que a la persona o al paciente activamente con mucho enfoque y buscando todas aquellas herramientas que nos anclen siempre en el ahora, en saber que estamos ahorita contentos, estoy ahorita en una entrevista contigo, estoy en una entrevista contigo y no estoy como que divagando en mi mente. Entonces, esa atención plena es la que nos ayuda a que logremos todo esto. ¿Por qué sucede o suceden ese tipo de cosas como el suicidio? En el budismo, por ejemplo, en el budismo siempre nos hablan del triple veneno, que es el apego, la aversión y la ignorancia. La combinación de estas tres cosas provocan cerca de 50,000 o más padecimientos físicos, mentales, espirituales. Entonces, si tú logras trabajar estos tres a través de herramientas meditativas, a través de herramientas que te ayuden a anclarte en el aquí y en el ahora, logras evitar ese tipo de cosas. No, Te digo porque dentro de sí, sí. nuestros pacientes hemos tenido psicólogos, como profesionales, gente muy preparada, que ellos ahorita están utilizando mucho el tema del registro akáshico para poder ayudar a sus pacientes. No, qué bueno que tocas el tema del budismo, que es algo que nos han pedido mucho para tratarlo aquí. Y esta idea de la dependencia o codependencia es central, ¿no? Porque por lo que has comentado y por lo que se sabe, el budismo ayuda a superar justamente la dependencia, por ejemplo, de esa apego al materialismo, por ejemplo, ¿no? Que Así es es. algo El que nos... budismo, el budismo, no sé si creo que te lo comenté ahorita, es una forma de vida, no es una religión. El budismo es una forma de vida que que te ayuda a superar precisamente toda la parte mental que te ancla en el aquí y en el ahora. Y la finalidad fundamental que tiene es que encuentres tu esencia primordial, la que tú eres, la que todos los seres tenemos. Y ahorita con la crisis económica, justamente es una de las fuentes de la ansiedad, ¿no? Porque como la gente no puede, pues, satisfacer determinadas necesidades materiales que considera que requiere, entonces entra en angustia. Entonces, justamente esta necesidad de la espiritualidad es clave para decirle a la gente que es necesario superar esos apegos, ¿no? Que cuando son, hay algunos que sí son fundamentales, ¿no? Pero hay otros que tienen que ver más con la expectativa, con el estatus, ¿no? Que la gente estaba acostumbrada a tener.
y que de repente lo pierde y todo eso le genera una angustia, una ansiedad muy grande. Así es, entonces, pero fíjate, la ansiedad nace de la mente. La ansiedad, el sufrimiento, el dolor, el estar preocupado, todo eso nace de una mente. La mente es tan poderosa que nos genera todo este mundo de dualidad. Cuando hablo del mundo de dualidad me refiero a que le ponemos como un adjetivo. Entonces, perdemos, por estar pensando, perdemos el aquí y el ahora y no nos enfocamos en fluir, como creo que lo platicaba en algún momento. ¿Cuántos de ustedes no están en la hora de la comida y algunos están con el celular, otros viendo tele, pero no están comiendo, masticando su alimento, tomando agua? Así como sintiendo cómo las muelas empiezan a moler la comida. Entonces, ahí se pierde. Entonces, tenemos un problema severo como civilización. De hecho, mi gran maestro, el ama Tony Karam, también decía que la atención, en el caso creo que del mexicano o en general del humano, era de 3 segundos. Entonces, ¿cómo una mente tan dispersa puede sobrevivir en un planeta donde el peor enemigo es su propio pensamiento, que tiene una distracción tremenda, aunado a los elementos tecnológicos que hoy por día nos bombardean? Entonces, carecemos de eso, y quien carece de atención plena va a ser siempre alguien que va a tener conflictos, alguien que va a tener problemas. Pero si tú logras mantener o alargar un poquito cada día más tu atención, despiertas, tienes una mejor calidad de vida. Sí, creo que el déficit de atención ya se volvió algo, un modo de ser una patología, se volvió un modo de vida, ¿no? Desafortunadamente. Así es. A ver, platícanos sobre este despertar de la conciencia. Sí, bueno, ese es un beneficio maravilloso que al final es lo que siempre les invito a mis alumnos. Registro Akáshico te va a ayudar, te lleva de la mano a que logres. Todos empezamos por muchas partes. Yo, por ejemplo, empecé desde la metafísica hasta el budismo y terminé acabando el budismo zen. Aquí, en el despertar de la conciencia, despertar tu naturaleza esencial de cada ser, es un beneficio maravilloso que logras obtener a través del registro akáshico. Como ya no tienes dependencia con nadie en el tema espiritual, simple y sencillamente te enfocas en ti, en administrar control de tu pensamiento, en poder lograr de cierta forma tener ya ese conocimiento propio, porque nadie, absolutamente nadie en el mundo te va a decir quién eres tú. Eres tú, que tal vez por quererte identificar con algo que tú crees que eres. Entonces, cuando buscas identificación, buscas aprobación, y ese es un trabajo mental. ¿Cómo sería, por ejemplo, el despertar cuando simple y sencillamente eres? Te sientes conectado a todos. Para ti no es que sea Enrique, por ejemplo, es una persona ajena a mí. Enrique es una parte que refleja a un ser que también soy yo. Entonces todos nos vemos como uno. Por ejemplo, los mayas manejaban mucho el término de Inlakesh, Halaken, yo soy tú, tú eres yo. Todos, absolutamente todos provenimos de la fuente, y quien logra en ese momento no tanto identificarse, sino vivir desde la fuente, vivir desde la conciencia, desde el fluir en el aquí y en el ahora, se convierte en un ser despierto. Hay muchos seres despiertos, tal vez no tantos como quisiéramos, pero hay gente que ha logrado descubrir su naturaleza esencial, y el registro akáshico es un pequeño pasito que te potencializa a alcanzar esa meta, que es lo que debemos de estar haciendo aquí. ¿Ok? Pues bueno, aquí, ¿para quiénes son los registros akáshicos? Para todos, porque todos tenemos la habilidad. No hay nadie en el planeta que diga, ay, es que yo no puedo ser de registros, no puedo leer. Todos los seres humanos tienen la capacidad de aperturar su propio registro. No es de que, ay, Berta es súper guau, un maestro, esos tipos de expresiones van mucho del ego. Yo soy una persona igual que tú y viceversa, o sea, como cualquier otro, que en su momento la vida le presentó esta oportunidad y la tomé y la empecé a vivir. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de aplicar esta herramienta, aplicarla en nuestras vidas, y es maravillosa, porque todos tienen esa capacidad, no es algo exclusivo.
todos lo tienen. No es algo de iniciados o esotérico. No, o sea, te puedes formar. De hecho, hay gente, te quiero compartir, Enrique, hay gente que a veces ellos abren registro sin saber qué es registro, pero normalmente, o lo que hemos investigado en este tema, es que es gente muy, ya que tiene, digamos, un nivel de conciencia elevado, que ha trabajado mucho su mente y accede a todo ese tipo de mensaje, sin llamarlo registro akáshico. Por ejemplo, gente que ya ha logrado tener como un nivel ya más consciente, menos mental, puede ser como un gran científico. Por ejemplo, tenemos un Nikola Tesla, tenemos Isaac Newton, grandes antiguos, y estoy segura que también aquí en esta época tenemos a gente muy despierta, pero ¿cuál ha sido la característica que ellos han tenido? Disminuir su mente. Potencializar su conciencia, no ser tan mentales, estar ubicados en el aquí y en el ahora. Entonces, eso te permite, de cierta forma, que logres acceder a información. Cuando te vacías de todo, el universo te pertenece. Es así de sencillo. Y todos tienen esa capacidad. Oye, ¿y qué recomiendas, aparte, bueno, de la disposición que la gente debe de tener para poder acceder a estos registros? ¿Qué recomiendas para poder acceder? O sea, como parte, digamos, de un curso que la gente quiera tener. Bueno, básicamente yo siempre les digo, registro akáshico es para valientes. Si tú quieres realmente confrontar, saber qué está pasando con tu vida, tal vez ya te cansaste de buscar por fuera lo que siempre ha estado en tu corazón, adelante, registro akáshico es para ti. Registro akáshico no es para gente cobarde, para gente que no quiera tomar acción. Registro akáshico es para gente de acción, de que no va a echar la culpa a todo mundo, no, asumo mi responsabilidad y trabajo conmigo. He ahí la gran diferencia. Y en este caso, yo siempre digo, hay dos formas. Dedícate a trabajar, a cultivar tu conciencia, disminuir tus pensamientos en el camino que tú decidas, estás completamente invitado. O si quieres empezar a trabajar un poquito más ese tema, un curso, a lo mejor con alguien que te apoye, con quien tú decidas que pueda ser el maestro que te apoye para comprender esta herramienta. Trabaja con el registro, aplícalo en tu vida y poco a poco te va a ayudar. Pero tú hablabas de algunos lineamientos, ¿no? Para poder acceder a los registros, ¿no? Sí. Eso lo comparto mucho con mis alumnos, sobre todo en la primera clase. No, o sea, no es como violar el libre albedrío. Hay muchas prácticas holísticas que violan el libre albedrío de las personas. Por ejemplo, si yo quisiera abrir el registro akáshico de otra persona sin su permiso, es algo que no se puede hacer. Abrir registros akáshicos a menores de edad es algo que tampoco podemos hacer. A lo mejor quieres abrir registro akáshico y tener a lo mejor o combinarlo con otra técnica, pero va en contra del registro akáshico porque a lo mejor es una herramienta tóxica. Hablemos, por ejemplo, de toma de ayahuasca. No puede estar en una toma de ayahuasca y abrir registro akáshico, porque entra en conflicto con una de las directrices para aperturar registros, que es cuando hagas registros tienes que tener o disminuir el consumo de alcohol, drogas, tabaco, etcétera. ¿Para qué? Para poder canalizar mejor, para poder tener un equilibrio cuerpo-espíritu. Y, por ejemplo, también hay otras, por ejemplo, la parte de disminuir carnes. Tenemos otra, por ejemplo, de guardar la confidencialidad de las personas, porque puede ser que un día llegue contigo el presidente de la República, ¿no? Y no vas a andarle contando a medio mundo lo que pasó, porque hay información que es muy relevante, así como, por ejemplo, hay información de temas que son tan delicados, o encuentras a alguien o llega contigo un paciente y es fuerte lo que te tengan que decir, que a lo mejor es una información que puede ser de gran impacto. Entonces, hay este tipo de reglas que es precisamente para cuidar y sobre todo para respetar la parte del alma, de la información que se recibe para esta alma, que debemos ser cuidadosos. El registro akáshico es muy respetuoso en cuanto a cómo se deben de hacer las cosas para no caer en lo que es la violación del libre albedrío. No, aquí hay unas páginas que nos recomienda. Berta, a ver, platícanos brevemente de estas páginas que nos dan Claro que sí. información fantástica, ¿no? Claro que sí, Enrique. Mira, te comparto, nosotros con el Centro Holístico tenemos varias páginas. En este caso tenemos Alquimia Ancestral. Alquimia Ancestral es un grupo ya de casi ya 37,000 personas,
donde se publica mucha información de despertar, de Dharma, mucho en la parte de budismo zen se comparte mucha enseñanza que va precisamente enfocada a ayudar a las personas a comprender muchos aspectos de su mente, muchos problemas personales que pudieran estar viviendo, y así también es un foro para todas aquellas personas que se unen al grupo, pueden compartir información de ayuda para otros. Entonces es un grupo que está diseñado para apoyarse mutuamente, llevar información y bajo un espíritu de ganar, ganar. Sí, tenemos por aquí también a Berta Bazán, Registro Akáshico, que es la página que tenemos para el tema exclusivo de Registro Akáshico. En él también se comparten enseñanzas, se comparte toda la parte de todos los temas que vamos a tener o cursos en materia de Registro Akáshico. Compartimos también pues mucho de lo que se hace ahí. Y también tenemos la página de nuestro director, fundador del Centro Holístico de Satchitananda, que es Eric Cervantes, que es Alquimia Ancestral. Aquí ustedes pueden encontrar de primera mano mucha información que él comparte del despertar, en particular mucho con la corriente de lo que es el budismo zen, y esa es la página personal. Tenemos también la del Centro Holístico, Satchitananda, en donde se comparte toda información también de enseñanza, de crecimiento, registros akáshicos, entre otros. Entonces, son bienvenidos a poder revisar cada una de esas páginas, donde también se les puede ayudar en muchos aspectos. Y bueno, como te comentaba ahorita, prácticamente con el tema de registro, nos especializamos en la lectura de registro akáshico, tanto a personas, mascotas, empresas, etcétera. Todo tiene un registro y pues básicamente es nuestra especialidad, así como la parte de la capacitación y dar instrucción sobre cursos de registro akáshico. En este caso vamos a tener un curso el próximo 17, 18 y 19 de septiembre del 2021. El día de ayer concluimos nuestra 5ª generación de lectores de registros akáshicos con gente de muchas partes del mundo que se dieron la oportunidad de vivir esta experiencia. Y bueno, básicamente es la invitación para quienes estén interesados. Se nos acabó el tiempo, amigos. Fue un programa extraordinario, realmente nos abre muchas perspectivas y siempre nos quedamos picados para saber más del tema. Por suerte, pues aquí conocimos a Berta Bazán, que pues muy amablemente pues, nos compartió su conocimiento, una pequeña probadita de todo su conocimiento que es tan amplio, tan profundo, y pues los invitamos a que estén pendientes de estos cursos, de este centro que nos recomienda. Ya ahí ya estuvieron los datos de contacto, y pues amigos, pues los invitamos a que el próximo miércoles sigan con nosotros. Les vamos a presentar otros temas que van a ser de gran interés. Berta, qué bueno que estuviste con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Enrique, por la oportunidad. Me gustaría dejarles un último mensaje a tu audiencia. Recuerden que sus ojos son los ojos con los que el Creador ve su creación. No hay un ser humano nada más ahí, hay algo más. Gracias. Extraordinario. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima. wowmx.tv wowmx.tv